Bien chicos, buenos días. Soy el profesor Brian del curso de Geografía y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de Perú, límites y puntos extremos. Para hablar de los departamentos, provincias, distritos, los límites, bueno, y sobre todo aquellos lugares más alejados en relación a los puntos cardinales. Recordando, nosotros limitamos por el sector norte, recuerda, con Ecuador, sector noreste con Colombia, sector este con Brasil, sector sureste con Bolivia, sector sur o austral con Chile, y recuerda por el sector occidental o llamado también oeste con el Mar de Grau u Océano Pacífico. Hay que recordar también, para hablar de departamentos, vamos a mencionar que nosotros, recuerda, nuestros departamentos, considerando que los departamentos son las máximas unidades, en este caso es la máxima unidad política de un país. Recuerda, un departamento es la máxima unidad política de un país, y si nosotros hablamos de departamentos que tienen límite internacional, vamos a mencionar lo siguiente. Recuerda, por el norte o sector boreal, llamado también septentrional, limitamos con Ecuador y estamos limitando con 5 departamentos, es decir, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. 5 departamentos. Si nosotros queremos mencionar los departamentos que limitan en este caso por el sector noreste, vamos a mencionar al departamento más grande de nuestro país, es decir, Loreto. Recuerda que Loreto limita con Colombia, solamente un solo departamento. Si nosotros mencionamos por el sector este, llamado también oriental, vamos a mencionar 3 departamentos: Loreto, Ucayali y Madre de Dios. 3 departamentos, repito, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Si nosotros queremos mencionar por el sector sureste, vamos a mencionar como límite a Bolivia, y con Bolivia limitamos con 3 departamentos. Vamos a mencionar a Madre de Dios, también Puno y un pequeño sector Tacna. Recuerda, y por el sector sur o austral, un solo y único departamento que viene a ser Tacna, limitando con Chile. Entonces, muchachos, recordando, los departamentos son las máximas o es la máxima unidad política de nuestro país. Actualmente también se denomina regiones, y esto se debe a que desde el año 2002, desde el gobierno de Alejandro Celestino Toledo, desde el año 2002, los departamentos pasan a denominarse también regiones, puesto que se empieza a desarrollar esa denominación del proceso de regionalización, ¿no? Al mismo tiempo con la descentralización, siendo la descentralización un proceso por el cual cada departamento como tal, actualmente región, va a utilizar en este caso sus presupuestos o sus fondos económicos para darle un mejor uso, para tener mayor independencia, mayor potestad, mayor poder de cada uno de sus recursos, para poder construir carreteras, mejorar las avenidas, las calles, de repente construir colegios, construir hospitales. Es decir, de alguna manera, cada departamento, a través de sus representantes o sus autoridades políticas, tener un mejor uso en beneficio de su población, y no solamente que todo ese poder económico, ese presupuesto económico que siempre se destina para todo el país, no quede concentrado en el departamento o región de Lima. A eso se denomina descentralización, ¿no? Y posteriormente se pasa a llamar esa materialización, regionalización propiamente dicha. De alguna manera, actualmente podemos llamar también departamentos a las regiones y viceversa, pero hay que tener en cuenta que desde el año 2002
nosotros teníamos 24 departamentos y una provincia, la provincia constitucional del Callao. Esos 24 departamentos, es decir, los departamentos que nosotros conocemos, como puede ser Tumbes, Loreto, Cayali, Madre de Dios, Ancash, Huánuco, etc., pasan a denominarse también regiones. Pero hay que tener en cuenta que el Callao antiguamente no era un departamento, sino era una provincia. Provincia del Callao, provincia constitucional, y actualmente el Callao es considerado una región. Tenemos en total actualmente 25 regiones, más lo que viene a ser Lima metropolitana, es decir, que está compuesto con todos sus distritos, ¿no? Que conocemos distritos del cono norte, del cono sur, etc. Hay que mencionar también que los departamentos, recuerda, es la máxima unidad política de un país, actualmente también conocida como región. Tengan en cuenta que el Callao como región hoy en día, antiguamente era una provincia, no era un departamento, característica que sí se cumple con las demás regiones. Hay que mencionar también que los departamentos se encuentran formados por un conjunto de provincias, es decir, un conjunto de provincias va a formar un departamento, y estos a su vez, las provincias van a estar formadas por un conjunto de distritos, es decir, un conjunto de distritos formará una provincia, y un conjunto de provincias, en este caso, va a formar los departamentos, y los departamentos como tales o regiones formarán nuestro país. Entonces vamos a mencionar, muchachos, que desde el año 2002 podemos hablar ya del concepto de región. En total tenemos 25 regiones, tenemos 196 provincias y tenemos 1869 distritos. Además, recuerda, los distritos son las mínimas unidades de un país. Recuerda, un distrito es considerado la mínima unidad política dentro de nuestra organización territorial, y la máxima unidad política viene a ser los departamentos o regiones. Todo lo contrario, la máxima unidad política, un departamento, y la mínima unidad política, un distrito. Hay que mencionar también que los límites propiamente dichos pueden ser de dos tipos, pueden ser naturales o artificiales, repito, pueden ser naturales o artificiales. Pero ¿qué son los límites? Los límites son líneas precisamente que, al ser o siendo naturales, podríamos hablar, por ejemplo, una línea natural muy conocida a nivel mundial es el río Amazonas, que establece límites entre Perú, Brasil y Colombia, siendo el río más largo y caudaloso del mundo. También podemos hablar como límite natural muy conocido, sobre todo con Bolivia, el lago Titicaca. Estamos hablando de límites naturales, como líneas naturales. Estamos hablando también de un conjunto de montañas, en este caso una cordillera, como puede ser la cordillera del Cóndor, que es un límite natural entre nuestro país con Ecuador. Pero si no existe un elemento natural, es decir, no existe un lago, no existe una laguna, no existe un río, no existe una cordillera, entonces es necesario crear un límite, es decir, el hombre crea, en este caso construye una columna con una estructura piramidal, una pirámide trunca, y a eso nosotros lo conocemos como hito, y ese es un ejemplo de un límite artificial. El más conocido viene a ser el hito número 1 de la Concordia, que es un límite, en este caso un límite artificial, en Tacna con el país austral o sur, es decir, con Chile. Entonces estamos mencionando de forma general los límites. Recuerda, son líneas que pueden ser naturales o creadas por el hombre, artificiales. Si nosotros vamos a mencionar naturales, recuerda, ¿no? Ríos. Estaba mencionando el ejemplo del río Amazonas, por ejemplo. Podemos mencionar también el río Yavarí, que también es un límite natural con Brasil. Podemos mencionar también otro río, el río Suches, que podemos mencionar también que es un límite natural entre nuestro país con Bolivia. Podemos mencionar también
el lago más conocido, el lago Titicaca, lo mencionábamos, ¿no? Límite natural entre Perú y Bolivia. Una laguna, la Laguna Blanca, que establece límite con Chile, Perú y Chile. Puede ser una cordillera, la cordillera del Cóndor. La cordillera del Cóndor, que es nuestro límite natural con Ecuador, por el sector norte. Estamos mencionando también, podría ser el caso de cascadas, o en este caso cataratas, como ocurre, por ejemplo, con las cataratas del Niágara, siendo un límite natural entre Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica. Podemos mencionar también al límite artificial. Estábamos mencionando que tiene una estructura piramidal, que tiene una base de 40 centímetros y tiene una base superior de 20 centímetros, es decir, una base inferior de 40 centímetros y una base superior de 20 centímetros, con una altura de 1,5 metros, ¿no? Una pirámide trunca en la cual nosotros vamos a señalar lo siguiente, es decir, vamos a señalar la latitud, recuerda que se mide desde el Ecuador, la longitud, que se mide desde el meridiano de Greenwich, la fecha en la cual se instala el hito y el nombre del país. Entonces estamos mencionando los tipos de límites naturales y artificiales, siendo el hito la representación de un límite artificial. Muy bien, muchachos, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Pasamos. Muy bien, chicos, ahora continuando con la clase vamos a mencionar algunos conceptos. Primero mencionaremos a los principios fronterizos, como son el uti possidetis, que viene a ser en relación a dos países que tienen ciertos problemas territoriales, siendo uno el invasor, es decir, si uno de ellos le quitó territorio al otro, no va a haber ningún conflicto posterior. Es decir, cada país posterior a ese conflicto, posterior a esa invasión, que uno de ellos le ha quitado territorio al otro, no habrá ningún problema, todo se va a mantener, aún siendo un principio hasta cierto punto injusto. A eso refiere el uti possidetis, que significa como poseías, poseerás. Todo se mantiene igual, aún siendo algo injusto, aún habiendo perdido territorio. Cada país mantiene su territorio tal y como está en esos momentos. El otro principio es el de libre determinación de los pueblos, que hace referencia, como su mismo nombre lo dice, a libertad. Cada país va a poder elegir a qué país podrá formar parte luego de un conflicto. El curioso caso de Perú y Chile, luego de ese conflicto que tuvieron en la guerra, cada país, cada población en este caso, pudo decidir en relación al dominio de Tacna y Arica, es decir, los mismos pobladores a través de una consulta popular, plebiscito, consulta popular, van a elegir libremente a qué país desean pertenecer si es que no han podido determinar sus límites fronterizos. Cada uno elige, son libres. Muy bien, luego de mencionar esos dos principios fronterizos, mencionaremos otros conceptos que estamos utilizando. Es así como cuando hablamos de frontera, nosotros podemos hablar del área. Ese área que tú sombreas en el curso de geometría viene a ser ese sector sombreado, que podemos hablar también a nivel territorial. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del área entre Perú y Bolivia, estaremos mencionando el área que corresponde al lago Titicaca. Si nosotros hablamos a la frontera, es decir, el área entre Perú y Brasil, estaremos mencionando a la frontera representada por la Amazonía peruana. Tenemos también nuestra frontera con Chile a través del mar peruano en el sector sur, colindante con el departamento de Tacna. Entonces, eso hace referencia a lo que viene a ser la frontera. Acá tenemos como ejemplo la Amazonía entre Perú y Brasil. Cuando nosotros queremos mencionar la delimitación, estamos hablando del papel, es decir, el escrito, el escritunio,
es decir, el documento donde ambos países se van a poner de acuerdo, que puede ser llamado también tratados, actas, etc. Es el documento. Luego de haber establecido la delimitación en el papel y conocer la frontera, entonces se viene a materializar, es decir, la demarcación, materialización, la realización, es decir, cuando ya se determina qué elemento natural, que puede ser un río, una cordillera, un lago, o en este caso cuando se va a colocar el límite artificial, que viene a ser el hito, cuando se coloca el hito. Eso viene a ser la demarcación. Muy bien, muchachos, ahora vamos a mencionar los puntos extremos en relación a los puntos cardinales. ¿Qué es un punto extremo? Los puntos extremos son los lugares más alejados de nuestro país. Es decir, en relación a los puntos cardinales, por el norte Loreto, por el sur Chile, por el oeste u occidente Piura, por el este u oriente Madre de Dios. Tenemos los 4 puntos cardinales, que son los puntos extremos. Vamos a mencionar, recuerda, los puntos extremos son los lugares más alejados en relación a los puntos cardinales. Entonces ahora vamos a ver en la pantalla los siguientes puntos extremos. Pasamos a verlo. Si hablamos del sector más boreal septentrional, mencionaremos punto exacto, río Putumayo. Tal vez se refiere a una zona limítrofe, en este caso, que está cumpliendo el río entre dos países, Perú y Colombia. ¿Sí? Cerca de este pueblo de Huepi. Y vamos a colocar no solamente el lugar exacto que es el río Putumayo, sino también la provincia. Hasta el año 2014 era Maynas, pero se creó la provincia de Putumayo. Es decir, vamos a colocar río Putumayo en la provincia de Putumayo, departamento de Loreto. Eso será por el sector más boreal o norte, el lugar más alejado por el norte. No es el límite por el norte, ¿eh? Límite por el norte del Perú es Ecuador, no confundir. Estamos hablando del lugar más alejado por el norte. En este caso, ¿sí? En este caso es el río Putumayo, sector septentrional, ¿sí? En el departamento de Loreto. Si es, acá sí coincide, límite por el sur es Chile, pero el punto que se encuentra más hacia el sur es el hito número 1 de la Concordia, llamada también Pascano del Hueso, provincia y departamento repite, o sea, es provincia de Tacna, departamento de Tacna. Si vamos a mencionar el lugar más occidental, es Punta Balcones. Una punta es una prolongación de la corteza terrestre, no tan extensa como... Entonces, si hablamos por el sector oriental, será la unión, acá dice confluencia, entiéndase por confluencia la unión de dos ríos, el río Geat que comienza con H y termina en H, hay que saber escribir, y la unión del río Madre de Dios. Ambos se encuentran en la provincia de Tambopata, ¿sí? Departamento de Madre de Dios o región de Madre de Dios, frontera con Bolivia. Por este sector es Bolivia. Acá, Punta Balcones, provincia de Talara, departamento de Piura o región Piura. ¿Frontera con qué país? Por acá no hay país. ¿Es el Océano Pacífico o Mar de Grau? También tenemos los límites, ¿no? La mayor frontera y el mayor límite que tenemos, obviamente, es con el país más grande, ¿no? ¿Sí? Brasil. Y la menor frontera en este caso sería con Chile también, ¿sí? Y también el menor límite. Chile, 169 kilómetros. Si queremos completar acá, ¿no? Colombia, 1506, eso es el límite, es una línea, solo límite. Brasil, 2822, Bolivia, 1047, Chile, 169 kilómetros, Ecuador, 1529 y Colombia, 1500. Es así como podemos mencionar número 1, acá lo estamos señalando en el mapita. Número 1 estamos mencionando que es el departamento de Loreto. El punto específico viene a ser el río Putumayo, el río más internacional de nuestro país. Departamento de Loreto, río Putumayo, en la provincia de Putumayo, frontera con Colombia. No confundir los límites de nuestro país con los puntos extremos. Límites de nuestro país por el norte, recuerda, solo límite es Ecuador. Pero acá estamos hablando de los puntos extremos. Punto extremo por el norte viene a ser río Putumayo y frontera con Colombia. Acá lo estamos señalando. Recuerda, por el sector norte o boreal septentrional, río Putumayo en la provincia de Putumayo, departamento de Loreto, frontera con Colombia. Mostramos número 2, que viene a ser el sector sur, austral o meridional. Número 2, sector sur, austral o meridional. Que viene a ser el departamento de Tacna, también la provincia de Tacna,
Y el punto más austral viene a ser el hito número 1 de la Concordia. Repito, el hito número 1 de la Concordia. Sector sur, austral o meridional. Frontera en este caso con el país de Chile. Mencionamos, recuerda, sector sur, austral o meridional, hito número 1 de la Concordia en la provincia de Tacna, departamento de Tacna, frontera con Chile. Muy bien, muchachos, ahora vamos a mencionar los siguientes puntos extremos. Pasamos a desarrollarlo. Entonces, muchachos, recuerda el límite y la frontera en extensión. El mayor límite de frontera lo tenemos con Brasil. Recuerda, 2.822 kilómetros. Con Brasil en primer lugar. En segundo lugar tenemos la frontera con Ecuador, 1.529 kilómetros, el límite. En tercer lugar tenemos a Colombia, 1.506 kilómetros. En cuarto lugar tenemos a Bolivia, 1.047 kilómetros. Y el quinto lugar tenemos a la frontera o límite también, lo que viene a ser el punto extremo del hito número 1 de la Concordia, departamento Tacna, 169 kilómetros con Chile. Muy bien, y finalmente vamos a terminar con los dos puntos extremos que nos faltaba mencionar. Recuerda, por el oeste u occidente, número 3, Punta Balcones, en el departamento de Piura, la provincia de Talara, frontera con el Océano Pacífico o Mar de Grau. Recuerda, oeste u occidente, llamado también poniente, Punta Balcones, en la provincia de Talara, en el departamento de Piura, frontera con el Mar de Grau, o en este caso el Océano Pacífico. Tenemos también finalmente por el este u oriente sector Levante. Tenemos acá el río Geat con el río Madre de Dios, frontera con Bolivia, punto 4, recuerda, departamento de Madre de Dios, provincia de Tambopata, frontera con el país de Bolivia. Este u oriente Levante, confluencia significa unión de dos ríos, en este caso los ríos Geat y Madre de Dios, como lo vimos hace un momento en la pantalla, en la provincia de Tambopata, en el departamento o región de Madre de Dios, frontera con Bolivia. Muy bien, muchachos, y para terminar, la tareita con mucho cariño y mucho amor, el Ahora Hazlo Tú, la página 236, las 10 últimas preguntitas, es decir, del número 6 al 15, la pregunta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recuerda que también lo voy a estar escribiendo en la parte inferior del video, como siempre. Muchas gracias, cuídense mucho, gracias, nos estamos viendo, gracias.